Eres fisioterapeuta, acabas de terminar la carrera hace bien poquito y te estás planteando si la fisioterapia a domicilio para ti es una buena solución. Pues hoy vamos a hablar sobre ello en este vídeo. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo de FisioBen, en el que hoy nos vamos a enfocar un poquito más a la parte profesional, a todos aquellos fisioterapeutas que estén terminando la carrera, que estén empezando en su trayectoria como profesionales, y nosotros, que ya llevamos más de 7 años en la Comunidad de Madrid con consultas a domicilio, vamos a ver cuáles son realmente los pros y los contras de este modelo de trabajo, tanto para profesionales como para pacientes. Para empezar, me voy a centrar un poco más en la parte profesional y vamos a hablar de esos pros y de esos contras. Para nosotros, como uno de los pros fundamentales, es cierto que los gastos iniciales que vas a tener en comparación con montarte tu gabinete, tu consulta presencial, van a ser mucho menores. Aún así, hay que tener en cuenta, como sucede en cualquier negocio digital, que hay muchos detalles que con el tiempo también vas a tener que ir agregando a ese negocio, sobre todo si lo quieres hacer crecer y quieres llegar un poquito más lejos, como son las colaboraciones, como son las publicidades, como es la generación de contenido para redes sociales, página web, etcétera, etcétera. Todo eso, cuando tienes un negocio presencial, a lo mejor no te hace falta hacer ese marketing tan genérico comparándolo con este tipo de modelo. Como contra, precisamente vamos a deslocalizar la profesión y vas a ver muchas veces que te tienes que enfocar en un área concreta para evitar muchas veces desplazamientos. Esto, evidentemente, ¿no? Con el paso de la experiencia, yo voy a hablar de Madrid porque es la zona que más tiempo llevamos trabajando durante estos más de 7 años. ¿Y qué ocurre muchas veces? Que ciertas poblaciones, porque a lo mejor si quieres ser fisioterapeuta a domicilio en tu pueblo y tu pueblo tiene 1000 habitantes y de tu pueblo al siguiente hay 20 kilómetros, piensa que a lo mejor los desplazamientos se pueden ir bastante, o sea, te pueden consumir los propios desplazamientos más que el tiempo que pases con el paciente. Entonces, como contra, vamos a tener en cuenta que tienes que acotar muy bien el área geográfica donde quieras trabajar, precisamente para evitar esos problemas. Pro número 2. Al principio, el beneficio que veas también va a ser mayor. Esto, ligado a que tus costes fijos van a ser menores, te va a permitir seguramente facturar en un periodo de poquitos meses, a lo mejor 1000, 1500, 2000 euros de una forma relativamente sencilla. Sobre todo, evidentemente, hay que tener en cuenta que si eres bueno en la profesión, pues el fenómeno boca-oreja o boca-a-boca te va a ayudar mucho más a crecer con esa velocidad. Como contra, vamos a meter también que vas a tener que hacer un seguimiento seguramente mucho más íntimo y mucho más profesional que si tuvieras un local físico. Porque cuando tú trabajas en un local físico es mucho más fácil que en el barrio o en la zona o en el pueblo en el que estés trabajando la gente te tenga mucho más presente. A fin de cuentas, cuando vayan a comprar el pan o cuando vayan a hacer cualquier otro tipo de trámite, van a pasar por la clínica y siempre te van a tener presente. Cuando trabajas ese modelo digital o ese modelo más online, es mucho más complicado que te tengan presente con esa frecuencia. O bien porque trabajas redes sociales y las redes sociales con el paso del tiempo van reduciendo ese alcance, o bien directamente porque puede ser una persona, ¿no?, que haya solicitado tus servicios en un momento puntual y directamente pues se vaya olvidando de ti. A lo mejor es una persona que estaba de paso, que ha ido a atender a un hotel o ha ido a atender a un negocio concreto puntual, y si no le haces ese seguimiento pues es mucho más fácil que se pierda. Como pro, también vamos a meter en el saco que realmente es relativamente sencillo empezar. A fin de cuentas, si eres habilidoso con que tengas una inversión mínima en una camilla portátil, en cremas, en material de rehabilitación como puedan ser gomas, en un foam roller, en todo este tipo de cuestiones, es un negocio que por menos de 1000 euros seguramente puedas empezar. No obstante, vamos a meterlo directamente ligado con la parte de los contras, y es que va a haber un momento en el que te vas a sentir también limitado por las propias herramientas que puedas trabajar. ¿Esto qué quiere decir? Si tienes una consulta física, una consulta presencial, es mucho más sencillo que ciertas máquinas como puedan ser radiofrecuencia, Inviva, láser, ultrasonido, microondas, las que sean, las puedas tener ubicadas en un centro fijo. Por ejemplo, una máquina de microondas, llevarla domicilio por domicilio es una locura. No creo yo que haya gente que sea capaz de, poquito a poco, ¿no?, irán desarrollando equipos portátiles,
Pero por ejemplo, un ecógrafo no va a ser nunca lo mismo que te lo puedas llevar a un domicilio a que lo tengas en tu consulta y que cada X minutos pues puedas ir haciendo diferentes tipos de ecografías. Eso, por ejemplo, es un contra que también hay muchas veces que tener en cuenta. Es un negocio sencillo, fácil de empezar, incluso no es necesario un presupuesto elevado, pero sí que es verdad que va a llegar un momento en el que no vas a poder dar ese factor diferencial, esa herramienta que en un centro físico sí se puede tener. Dicho esto, pasamos a la otra parte, que es la parte de pros y contras para los pacientes, y aquí evidentemente pues, me voy a apoyar en todo lo que muchas veces vosotros mismos nos habéis ido refiriendo con el tiempo. Y antes de seguir, muy importante, que nosotros incluso estamos ya explotando esa parte online, no te olvides de suscribirte, de darle un buen like, de dejar en comentarios si tienes alguna duda o pregunta, o incluso si estás empezando con tu negocio de fisioterapia a domicilio, háznoslo saber en los comentarios para ver de qué forma te podemos ayudar pues, con la experiencia que nosotros hemos ido acumulando. Ahora sí, pasamos a los pacientes. ¿Cuál es el pro fundamental que muchas veces tienen las consultas que nosotros trabajamos a domicilio con los pacientes? El tiempo. Normalmente, trabajando este modelo de negocio, hay muchas de las consultas que hemos llegado a dar en hoteles, en negocios locales, en gestorías, incluso ¿no? en tiendas de animales, porque vivimos muchas veces en una sociedad que tiene la hora pegada al culo. ¿Qué quiere decir con esto? Por ejemplo, muchos de los pacientes con los que yo o mis compañeros trabajan, ¿no? ¿Por qué demandan nuestros servicios? Porque a lo mejor tienen una peluquería, abren a las 10 de la mañana, cierran a las 2 del mediodía, vuelven a abrir a las 4 de la tarde y terminan cerrando a las 8. Aunque trabajen sus 8 horas, esas 8 horas están lo suficientemente dilatadas en el tiempo para que si quieres ir al fisio no tengas tiempo, si quieres ir al psicólogo no tengas ese tiempo, si quieres una cita médica vas a tener que quitártelo de tus horas de trabajo y evidentemente, pues por ejemplo, no sabemos cómo está la situación para muchos de los autónomos en España, no es fácil decir hoy no voy a trabajar por la mañana porque tengo una cita médica o tengo que sacar ese tiempo para tratarme. Pues el tiempo es uno de los pros fundamentales que nos demandan nuestros pacientes. Como contra, esto también hay que tenerlo presente, ¿no? Igual que muchas veces en un centro presencial hay listas de espera, nosotros hay veces que aunque tengamos la logística más o menos bien planteada, no quita que un día pues, pueda hacer un día de tormenta, si el tráfico se complique, o que en una zona determinada el aparcamiento sea un poquito más complicado, pues hay que tener siempre cierto margen de maniobra. Entonces, aunque es verdad que somos muy eficientes con el tiempo, hay veces que incluso ni siquiera nosotros llegamos a acotarnos a ese espacio que tiene el paciente. Como anécdota, me pasó hará como una semana que tuve un caso bastante interesante y yo suelo coger muchas de estas citas porque aprovecho la primera hora de la mañana para dedicarme más tiempo para mí y a partir de ahí empiezo a trabajar con pacientes. Pues bueno, era una chica que pidió cita exactamente a las 3:30 y tenía que ser a las 3:30 porque salía de un trabajo a las 3 y entraba en otro a las 5. Claro, a mí me llamó mucho la atención porque nosotros también, ¿no? Entre paciente y paciente, pues sacamos tiempo para un café, para tomarnos algo, para, si a lo mejor tienes varios pacientes seguidos, pues tener un sándwich o algo a mano para pues eso, hacer pequeños descansos y pequeñas pausas, ¿no? Pues me llamó la atención porque cuando yo la fui a ver, claro, me choca porque ya es una paciente que conozco, ¿no? Y le digo, si sales de un trabajo a las 3, entras en otro a las 5 y tienes una hora entre medias para tratarte, ¿cuándo comes? Y me dijo, no Dani, a lo mejor hoy no como, o me como un sándwich y enlazo con el resto de la tarde. Ostras, pues eso es muy interesante, tener siempre un recurso a mano que evidentemente con tiempo, intentamos normalmente en 24 o 48 horas dejar gestionadas las citas, pero que tengan acceso a ese fisio porque ella misma lo decía, a lo mejor empiezan este trabajo a las 5 y ya no termina hasta las 10 de la noche. Pues normalmente no suele haber fisios disponibles a las 10 de la noche, normalmente, a lo mejor hay alguien que deje por ahí en comentarios que sí, pero no suele ser el caso. Como pro número 2 de cara a los pacientes, las sesiones suelen ser mucho más personalizadas. Y esto, cuando trabajas con un paciente en su propia casa, al final entiendes también cuáles son las limitaciones que suele tener. Si es que está muy apurado por el trabajo, si es que a lo mejor es un paciente que tiene hijos o que tiene personas dependientes a su cargo. Todos esos elementos, todos esos detalles, cuando tú planteas una rehabilitación, puede ser que no se tengan en cuenta. O sea, yo voy a un centro médico, voy a un centro de rehabilitación, te pauto una tabla de 10 ejercicios con 10 repeticiones y a lo mejor me dices, Dani, no los puedo hacer porque tengo un hijo que según salgo de aquí me voy al cole, le recojo y ya estoy con él toda la tarde. O porque a lo mejor me están mandando
unos estiramientos que no puedo hacer porque voy a atender a mi madre que es dependiente y voy a seguir cargando con ella. Pues todo eso nos permite entender mucho mejor al paciente y evidentemente pues intentar adaptar la terapia lo mejor posible. Como contra, relacionado también con esto, y nos pasaba también con la parte profesional, es que va a haber muchos momentos en los que no vamos a poder tener acceso a esas herramientas. A lo mejor es un paciente que ya viene de terapia manual, punción seca, vendaje, fisioterapia activa, y hay que intentar, ¿no? Esto me viene a la cabeza, por ejemplo, casos que hemos tenido con calcificaciones. Una calcificación de hombro, de supraespinoso, por ejemplo, es muy complicado que se pueda abordar si no tienes unas ondas de choque o no tienes un tratamiento un poquito más agresivo, que suele ser ya referencia, pues, por ejemplo, en hospitales o en centros donde se pueda tener. Ahí es donde muchas veces nosotros incluso, ¿no?, intentamos ser honestos con la persona y, oye, mira, si tienes esta lesión o esta patología, no te la vamos a poder atender porque no tenemos esos recursos o esas herramientas. Entonces también es un contra que quiero tener en cuenta. Y por último, ¿qué pro vamos a tener de cara a los pacientes? Y es también porque un gran número de las consultas que trabajamos son pacientes que no pueden acudir a un centro físico. Y aquí me voy a remitir a ejemplos que hemos tenido, por ejemplo, personas mayores o personas incluso, ¿no?, con ciertas patologías neurológicas, accidente cerebrovascular, una parálisis, por ejemplo, una esclerosis, que viven en un tercero o viven en un cuarto sin ascensor, motivos de la vida, cuestiones económicas, evidentemente es algo que no voy a juzgar ni voy a barajar, pero que necesitan, para tener independencia dentro de su propia casa, a lo mejor una serie de herramientas, una serie de recursos para poder trabajar. Pues nosotros, dentro de lo que es la fisioterapia a domicilio, podemos llegar a esos pacientes. Hace, pues igual, es verdad que un poquito más de tiempo, más o menos como un mes, tuve un caso bastante curioso porque era una persona mayor, tenía incluso cierta demencia, costaba hablar con ella y sin embargo tuvo una pequeña fractura de cadera. ¿Qué ocurre? Que cuando yo hablé con la hija, claro, yo les planteaba, digo, lo más coherente es que vosotros tengáis un centro de rehabilitación o un centro deportivo o el hospital o un centro de día que os facilite a lo mejor unas 2-3 sesiones a la semana para que vuestro padre poquito a poco pueda ir mejorando. Me dijo, Dani, vivimos en un cuarto sin ascensor, nos han dicho que nos dan cita para dentro de 3 meses y mi padre se necesita mover, porque encima ahí la cabeza, cuando ves esa sensación de impotencia, de no poder hacer cosas ni siquiera dentro de tu propia casa, es un poquito difícil de gestionar muchas veces. Pues ahí es donde estamos nosotros para dar soporte, para dar incluso esa seguridad, porque muchas veces, yo recuerdo el caso de este hombre, ¿no?, y decía, ¿puede hacer ejercicio con su mujer? Sí, pero si él tiene 85 años, su mujer tiene 80. Es decir, tampoco es una persona ni física ni a lo mejor técnicamente preparada para a lo mejor levantarle de la cama o salir a caminar con él aunque sea por el pasillo. Todo eso hay que tenerlo en cuenta porque si este paciente a lo mejor tiene algún tipo de problema o necesita apoyarse o se cae, ¿quién, digamos, va a ayudar a ese paciente? Porque también había como ciertas limitaciones. Pues este, por ejemplo, también es un pro que quería tener muy en cuenta. Y como contra, no se me ocurre hoy ninguno más, así que nada, aprovecho para volver a insistiros en que os suscribáis al canal si este contenido os parece de valor, poquito a poco, que podamos ir ayudando tanto a pacientes como a profesionales del sector. Te recuerdo que si estás empezando en esto de la fisioterapia a domicilio y necesitas a lo mejor que te echemos una mano, puedes dejar tu comentario. Si eres también un paciente que tiene dudas sobre si la fisioterapia a domicilio va a ser suficiente para solucionar su caso, déjanoslo también en comentarios. Y por mi parte, nada más. Nos vemos en próximos vídeos. Un abrazo fuerte.